Vamos entonces, después de revisar qué es sostenibilidad y qué es ecología industrial, a ligar todo esto dentro de la estrategia de sostenibilidad que debe estar presente dentro de la Agenda 2030 para todas las organizaciones. Hablamos entonces en el pasado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos también del Acuerdo de París y las responsabilidades y metas que implicaba, hablamos de las directrices de la OCDE. Hablamos también de un reporte que se hizo de una encuesta a más de 1000 CEOs en diferentes tipos de industrias y veíamos cuáles eran los pensamientos que ellos tenían al respecto, y yo me quiero detener en uno de ellos para empezar esta reflexión, y es: solo el 10% dicen tener presión de sus juntas directivas para impulsar acciones de sostenibilidad. Yo creo que allí hay un gran reto para nosotros como líderes, cómo nosotros le mostramos a nuestras juntas directivas todos los resultados de haber disminuido materiales, agua, energía, de haber mejorado toda nuestra estrategia de talento humano, de comunicaciones, en fin, y cómo eso deriva en ese 84% que mencionábamos anteriormente de resultados tangibles, resultados ya entonces de la implementación de medidas de sostenibilidad. Entonces vamos a hablar ahora de los 7 elementos fundamentales de la sostenibilidad. Primero, que esté presente en la estrategia, que yo pueda ver claramente en la visión, la misión, los valores, los objetivos estratégicos y los indicadores reflejada la sostenibilidad y la ecología industrial. Segundo, líderes para la sostenibilidad. Yo no puedo poner en marcha todas estas estrategias si no tengo formadas a las personas desde su proceso de selección, desde su proceso de inducción, entregarle todos estos elementos para que ya incluya las preguntas de sostenibilidad en todas sus decisiones. El tercero son los indicadores como el Sustainability Accounting Standard, que en este momento empieza a ser norma y que se está integrando con las memorias de sostenibilidad, el SASB, y también podemos apoyarnos en el Balance Scorecard para poder integrar herramientas y empezar a alinearnos en la manera de reportar todo el tema de sostenibilidad. Garantizar que tenemos un plan estratégico en cascada, que hasta todos los niveles de la organización están pensando de esta manera. Gestión del desempeño, como les decía, las personas que se involucren deben ya vibrar con los valores de la sostenibilidad y deben ser evaluadas con base en estos resultados. Cómo tenemos sistemas de mejora continua y sistemas que me permitan permanentemente ver cuáles son los avances tecnológicos, qué tecnologías tengo más amigables para ir integrando y qué legislaciones tributarias me permiten hacerlo de una manera racional desde el tema de rentabilidad. Y finalmente, cómo tengo una estrategia de comunicaciones que me garantice que yo puedo mostrar todo ese resultado a la Junta, a todos los grupos de interés que tengo exteriores, y que ese resultado se pueda convertir en una imagen de sostenibilidad, en una mejor reputación, en un mejor relacionamiento. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos. Uno, los valores. Y solo quiero puntualizar de los valores que ustedes ven aquí listados, 2 de ellos. La sostenibilidad como un valor, y es cómo yo garantizo la satisfacción de las necesidades actuales y cuido los recursos, garantizando la disponibilidad para generaciones futuras como un valor vibrante de las organizaciones. Y el segundo, la ética. Si ustedes ven todas las reformas que hay en este momento con respecto a la CISO, por ejemplo, versión 2015, hacen un foco muy especial en estos dos. En el tema de ética, todo el tema de transparencia, de mostrar mis resultados, y particularmente aquí lo definimos como buscar la coherencia entre las acciones que nosotros tomamos para que generen un buen vivir para nosotros y para toda la vida que nos rodea. En la visión, obviamente, conocemos ya unos elementos como a qué tiempo quiero tener esa visión, y la invitación que les hacemos aquí es a que se alineen con la Agenda 2030. Ojalá cada vez más las visiones de las organizaciones fueran llegar al 2030 ¿cierto? Y ya todos los otros ingredientes que tienen que mostrar alineación tanto con la sostenibilidad como con los objetivos de desarrollo. Una misión que también apunte a esta misma línea. Unos objetivos estratégicos que ya sabemos tienen que tener unos componentes de rentabilidad que están soportados por todo el tema de reducción de consumo de materias primas, agua, energía, residuos. Unos objetivos que estén asociados al tema de impacto global, donde yo pueda garantizar que tengo unas metas de reducción. Unos objetivos con el tema de agua y de residuos, y unos objetivos asociados al tema social, donde esas empresas se vuelvan cada vez más apetecidas, que la gente quiera trabajar allí, que las comunidades quieran tener esas empresas dentro de sus comunidades, generando empleo y generando bienestar.
y obviamente que también sean reconocidos por la responsabilidad. Si bien no estamos dentro de una comunidad, toda la gente que consume entiende a través de nuestras etiquetas qué está consumiendo y favorecemos, digamos, una compra responsable. Todo esto integrado entonces dentro de un gran plan estratégico, alineado con unos objetivos de sostenibilidad, que nos permita tomar decisiones dentro de la organización y que esté integrado, como les decía, con los sistemas y los estándares que se están desarrollando actualmente, como me les mencionaba, el sistema, digamos, de contabilidad asociado a la sostenibilidad, donde básicamente ya tenemos unos manuales, unas maneras como integrarlos dentro de nuestra estrategia y que eso derive en una estrategia por componente, donde yo tenga una estrategia para cada uno de esos materiales.